Hoy en su programa Abogacía Digital estaremos hablando con el doctor Diego García Ricci de algunos de los retos de la abogacía en el entorno digital. Temas como la desinformación, la regulación de la inteligencia artificial o incluso los profundos cambios que ha habido en el gobierno y sus instituciones serán abordados. Los retos de la abogacía ante un entorno tecnológico creciente deben abordarse y debe hacerse desde un punto de vista analítico y estudiando cuáles son las implicaciones de los mismos. Temas como la desinformación, los cambios de la estructura gubernamental en México, fenómenos como la inteligencia artificial y algunos otros son abordados el día de hoy. ¿Cuál es la manera en que podemos regularlos en México? Esta y otras preguntas serán resueltas el día de hoy. Ya estamos con el doctor Diego García Ricci, con quien hablaremos de temas muy interesantes y dado su expertise y el dominio que tiene muy amplio de diversos tópicos relacionados con las tecnologías, el derecho. Hoy hablaremos de los retos que tiene la abogacía digital en adelante. Muchísimas gracias, querido doctor, por estar con nosotros. Muchas gracias, Marco. Muy contento de estar aquí en tu programa. Muchas gracias, Diego. Y bueno, yo creo que podemos abrir la conversación, no sé qué te parezca, diciendo cuáles, en lo general, cuáles serían estos retos y ya de ahí podemos partir a algunos temas particulares. En este programa se ha hablado de la inteligencia artificial, de los ciberdelitos, de la eliminación de diversas autoridades que tienen alguna incidencia en la regulación. ¿Cuáles más podrían ser, además de esto, si aceptáramos que lo son, los retos que hoy tiene la abogacía digital? Pues mira, creo que el principal reto es que las escuelas de derecho no enseñan los entornos tecnológicos. Entonces nos enseñan muy bien los códigos, nos enseñan muy bien las leyes, nos enseñan muy bien el razonamiento lógico, la construcción de silogismos y demás, pero no te enseñan cómo entender la inteligencia artificial, no te enseñan cómo se creó Internet o cómo funciona Internet, no te enseñan muchas de esas cosas que son en los entornos tecnológicos. Entonces, cuando un abogado recién egresado de una licenciatura llega, pues se encuentra con un panorama que no le enseñaron en la escuela. Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer? Pues empezar a estudiar, ¿no? Claro. Lo que siempre hacemos. Como abogadas y abogados siempre empezamos a estudiar los temas nuevos. Entonces, implica también salirte de tu esquema lógico de pensamiento como abogado y tratar de empezar a dialogar con otras disciplinas, con informáticos, con personas que hacen desarrollo de imágenes, ¿no? Para tratar de entender cómo funcionan los entornos tecnológicos. Y una vez que vas más o menos entendiendo los entornos tecnológicos, ahora sí, regresas a las leyes para ver cómo le vamos a hacer para solucionar problemas, ¿no? Porque evidentemente, mientras el entorno tecnológico funciona de maravilla y nadie se queja, pues nuestra presencia no es tan requerida. El tema es cuando empiezan a surgir diferendos y se necesita pues la solución de alguien que sepa de derecho para tratar de o solucionarlo amigablemente o ir a un juzgado, ¿no? Al órgano judicial a tratar de dirimir un conflicto. Y es ahí donde te das cuenta pues que las leyes no están pensadas para esos entornos y vamos a tener como abogadas y abogados que lidiar con las leyes existentes para tratar de encontrar soluciones a problemas derivados pues del entorno tecnológico. Claro. Llámense redes sociales digitales, inteligencia artificial, internet, de fraudes bancarios cometidos por entornos, o sea, miles de problemas, ¿no? Claro. Y creo que ese es el principal reto. Entonces, para hacer una síntesis es cómo navegamos como abogados en entornos tecnológicos cuando nos enseñan en las escuelas los entornos tecnológicos, ¿no? Por supuesto, porque además hoy debemos decir los planes de estudio ni siquiera están previendo, en su mayoría podemos afirmar, dar este tipo de explicaciones. Y a veces quienes elaboran los planes de estudio dicen, es que no podemos ir explicando tema por tema. Por ejemplo, en el derecho sanitario no podemos empezar a explicar fundamentos básicos de servicios de salud, o en el caso de los entornos tecnológicos no podemos explicar a cada alumna y alumno qué es Internet, cómo nació, y en el caso del derecho energético tampoco. Pero lo cierto es que ante una falta de conocimiento y a veces incluso de cultura por parte de nosotros, la sociedad, respecto de lo que sucede particularmente con los entornos tecnológicos, al parecer no estamos tan preparados
para poder afrontar los retos como sociedad primero y por supuesto después como un sector de la sociedad importante como es la abogacía. Y aquí me surgen diversas dudas. En principio hemos visto en los últimos meses y de lo que hemos platicado con diversas invitadas e invitados en este programa, podemos llegar a colegir que el hecho de que el Estado pueda ir a la par su orden jurídico con la realidad, particularmente en lo que tiene que ver con lo tecnológico, realmente parece una misión imposible, por la aceleración que lleva, por el crecimiento exponencial en muchos casos y por muchas otras razones. Y en el caso de la desinformación es uno de los que más preocupa. Tenemos redes sociales desde las cuales se promueve incluso como política la desinformación y tenemos muchas otras formas en que esto ha llegado a nuestras vidas. ¿Ante qué estamos con la desinformación en el entorno tecnológico? Pues creo que has puesto un problema fundamental y es el que toda esta emergencia de entornos tecnológicos han generado una gran facilidad para producir contenidos, ¿no? Si tú te fijas, hace muchos años, pues quienes producían contenidos eran los medios de información tradicionales, las televisiones, radios, y ahí se acababa. Y gran parte de la frescura de estos nuevos entornos tecnológicos, como fue YouTube, después las plataformas digitales como Facebook y demás, pues lo que hicieron fueron darle el protagonismo a las y los ciudadanos. Y entonces tú podías generar tus propios contenidos y al mismo tiempo, pues, volverte una figura con peso en la sociedad. Y hoy por hoy ya ni siquiera estamos ahí, estamos en que se puede monetizar incluso el contenido que tú generas. Entonces estamos hablando de una industria muy fuerte que le genera ganancias económicas a muchas personas y que vino a romper el monopolio de los medios, ¿no? De una manera muy importante. Ahora, el problema es cuando se abusa, ¿no? Porque cuando se crearon estas plataformas, nunca se imaginaron que también se podían utilizar, no para beneficio de la sociedad, sino para engañar, para manipular, para difamar, para calumniar. Entonces, aparecen nuevos problemas donde hay que aplicar de nuevo el derecho, ¿no? Y entonces ahí pues se vuelven soluciones muy interesantes, porque un primer elemento para desinformar es pues, la propagación de noticias o hechos falsos. Y ahí pasa una cuestión muy interesante, porque a veces la propia gente sale a aclarar la verdad, ¿no? Yo me acuerdo hace unos años, aquí precisamente en Reforma, un chico posteó que estaba en Río de Janeiro, y entonces hizo ahí un encuadre muy engañoso, se veía todo verde, pero pues el adoquín de la avenida lo delató, ¿no? Y entonces la propia comunidad dijeron, no, eres un mentiroso y cómo te gusta engañar. Entonces ahí, pues ahí mismo se frena, ¿no? El desengaño. Pero ¿qué es lo que pasa cuando pueden ser muy, muy creíbles las noticias y estás en un momento en donde no sabes a quién creerle? Y la propagación de una noticia falsa puede ser estrepitosa. Entonces, ¿qué haces ahí? Pues normalmente lo que dirían los americanos es lo contrarrestas con la información verídica. Pero en el Inter pudiste haber generado otro tipo de circunstancias y es ahí donde entran nuestras regulaciones jurídicas, ¿no? Y entonces ya vas viendo, bueno, si es un hecho que se puede corregir con la información verdadera, se matiza, ¿no? Pero si ya estás hablando de una difamación o de una calumnia, pues ya empiezan a configurarse daños, ¿no? Daños a la personalidad de quienes aparecen ahí, y entonces vas a tener que aplicar otro tipo de cuestiones como pueden ser pues la legislación civil, las reglas específicas en materia de daño moral, por difamación, calumnias, etcétera, etcétera. Entonces ahí es donde viene el trabajo de abogadas y abogados. ¿Qué aprendiste en la escuela y cómo puedes utilizar tus conocimientos para solucionar esto? Entonces, la misma inteligencia artificial nos han puesto muchos ejemplos, ¿no? Sacan al Papa con una... ¿Has visto, no? Con una chamarra así, super fashion. Pues obviamente no es el Papa, pero se generó la imagen. Y entonces ahí... la propia inteligencia artificial generativa pues nos ha permitido ser muy innovadores en imágenes, en producción de contenidos, pero también una paradoja, que la propia inteligencia artificial te puede ayudar a determinar cuándo una información no es auténtica. Entonces estamos ahorita en un momento muy interesante porque creo que ahora la salida más fácil va a ser, bueno, este producto fue generado con inteligencia artificial, porque tú ya sabes que no hay un elemento 100% de autenticidad, ¿no? Que no parte de los hechos reales, sino que hay, digamos, la utilización de un entorno tecnológico y pues ese entorno ya el consumidor final va a saber, por lo menos estar alerta de que eso posiblemente no existe en el mundo físico, ¿no? Claro, pero en realidad este disclaimer
es dirigido a quien va a consumirlo, pero eso no hay una sanción posible hoy, al parecer, por parte de las autoridades para la persona que, a pesar del disclaimer, lleva a cabo la propagación de esta información. Llegará el momento en el que esto pueda ser posible, y aquí hacíamos una pregunta hace algunos programas respecto del entorno tecnológico. Al Estado Nacional le alcanza su capacidad, sus dientes, su potencia para poder regular este tipo de fenómenos? Sí, mira, creo que como abogados siempre queremos regular y a veces podemos incurrir en errores de sobre-regular. Y creo que los entornos tecnológicos tenemos que siempre dejar que fluyan. Y cuando van apareciendo ya problemas muy específicos, que empiezan a ser muy recurrentes, que empiezan a ocasionar muchos daños, especialmente a la dignidad de las personas, es ahí donde ya debe estar la presencia estatal y una regulación, ¿no? Y te pongo casos, ¿no? Hasta antes de la ley Olimpia, pues ese tipo de producir contenidos íntimos, ¿no? De contenido sexual, erótico, qué sé yo, se dejaba a la libertad, ¿no? Ahora, ¿qué fue lo que empezó a ocurrir? Que sí, muchas personas pueden ser chantajeadas, pueden ser difamadas, pueden ser vulneradas en su dignidad, pueden sufrir de depresión, de ansiedad como consecuencia de una divulgación no autorizada de contenidos íntimos. Y entonces tú ya vas viendo que eso se empieza a repetir, ¿no? Es constante. Y entonces tú dices, bueno, aquí ya es necesario que el Estado intervenga y regule, ¿no? Porque de lo contrario, entonces ya empiezas a ocasionar un problema mayor que puede tener una dimensión de matices que todavía no sabemos calcular. Ahora, puede haber momentos en donde la aplicación de la tecnología y la convivencia con las personas pues pueden dar lugar a resultados pues, que no son los esperados o deseables, pero que las dejas fluir y que pueden seguir adelante, ¿no? Entonces me acuerdo muy bien de un caso de un fiscal, creo que fue el fiscal de Veracruz, que empezó a utilizar su cuenta de Twitter para difundir elementos, ¿no? de la fiscalía. Y al final, pues bloquea a personas porque entra en conversaciones con ellas y esa persona va y con un juez de amparo y le otorgan una suspensión y entonces obligan al fiscal a desbloquear. ¿Qué tanto sirvió eso? ¿Me explico? O sea, ¿qué tanto sirve eso? ¿Qué tanto tiene que meterse el derecho en esos entornos? Y lo cuestiono porque lo que hizo el fiscal después de esa resolución del juez fue dar de baja su cuenta. Entonces se perdió la voz que a lo mejor podía importar para todas las personas, ¿no? Claro. Entonces, yo creo que ahí pues debes dejar un poco más de libertad, ¿no? Y sí pone algunas reglas, es decir, bueno, si eres servidor público, pues sé cuidadoso, no combines tu parte personal con la parte pública, pero de alguna manera, pues el efecto de esa intervención jurídica, pues fue que se apagó la información que ese fiscal pudo haber compartido. Tal vez ¿no? en detrimento de la rendición de cuentas. Sí, y de los propios ciudadanos, claro. de siempre tener a alguien activo suministrando información, pues bueno, sí, interviene el derecho con una solución, pero la solución te da como resultado, como efecto, la eliminación del mensajero, ¿no? Entonces, hay veces, es bien difícil saberlo, en qué casos sí debe intervenir el derecho, en qué casos no, ¿me explico? Porque creo que lo que resulta muy valioso para toda una comunidad, para toda una sociedad, es que la información fluya, ¿no? Claro. Y entonces, hay veces en donde yo pienso, si son constantes los ataques a la dignidad de las personas, bueno, ya es un claro indicador de que el derecho tiene que intervenir. Si todavía no estamos tan seguros de estar ahí, pues yo diría, no todo tiene que estar regulado por el derecho. Por supuesto. Y eso que somos abogados. Y eso que somos abogados. Y sobre esto y sobre los cambios que estamos teniendo muy profundos en la administración pública, y hablo de la administración pública en sentido extenso, hoy estamos viendo una fiebre por la eliminación de instituciones en donde muchas de ellas tienen que ver con el entorno tecnológico de alguna manera. Es más, seguramente todas tienen algo que ver con el entorno tecnológico, pero particularmente estas podrían entrar a estos esfuerzos por eventualmente regular alguna parte del entorno tecnológico. ¿Ante qué estamos, Diego? ¿Qué nos está planteando como reto? Porque finalmente es un adelgazamiento de la estructura gubernamental, es un adelgazamiento de los dientes con que cuentan las instituciones para llevar a cabo labores como las que platicamos. ¿Ante qué estamos? Mira, Marco, yo la verdad estoy muy preocupado porque ya se desapareció a las autoridades
que precisamente tenían que ver con toda la regulación de estos entornos, el tecnológico desde diferentes aristas, ¿no? El Instituto Federal de Telecomunicaciones, la Comisión Federal de Competencia y el Instituto Nacional de Acceso a la Información, Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales. Bueno, desaparecieron. La gran pregunta es ¿qué autoridad los va a sustituir? ¿Y cómo va a funcionar esa nueva autoridad? ¿No? Lo que siempre recomiendan los especialistas es que estas autoridades tienen que tener independencia. Independencia en su toma de decisiones. No necesariamente autonomía. O sea, ahí podemos discutirlo, qué fue lo que hizo este gobierno y esta administración y esta legislatura. Ok, no quieres una autonomía constitucional, estoy de acuerdo con eso, pero esa autoridad tiene que tener independencia y tiene que estar separada del gobierno, porque el gobierno es el que toma las decisiones. Claro. Pero tiene que haber una autoridad que pueda revisar esa toma de decisiones y que verifique que los equilibrios se mantengan. Entonces, en esto que decíamos, bueno, si vas a meterte a regular el tema de inteligencia artificial, a lo mejor en tu regulación vas a tener un efecto que deja en detrimento a un otro sector productivo o de la industria, ¿me explico? Tiene que haber una autoridad con el conocimiento técnico, con la independencia y la libertad para tomar sus decisiones y establecer los equilibrios. A mí me preocupa la situación actual, porque se les hace muy fácil regresarlos a las secretarías de Estado, ¿no? Ya han dicho que a lo mejor van a crear organismos descentralizados, pero lo que se me hace muy peligroso es que desaparezca una autoridad que tenga conocimientos técnicos, pero que también sea independiente. Claro. Pueden estar dentro de las estructuras del Poder Ejecutivo Federal, del Legislativo Federal o del Judicial Federal, pero la forma como esa autoridad debe funcionar es con independencia, para que realmente sea un contrapeso y se logre un equilibrio. Pero, a ver, y aquí respecto de estos cambios y cómo se está recentralizando todas estas facultades y atribuciones, o esa es la intención. Estamos ante una serie de reformas que en principio han sido constitucionales, estarán siendo también en legislación secundaria, y lo que hemos visto, yo creo, es una indecisión por parte del gobierno de qué hacer con todo eso. Ya lo has dicho, en algún momento se decía van a pasar a ser adscritas a las secretarías de Estado en alguna forma de centralización. Luego nos han hablado de organismos descentralizados, pero la experiencia histórica en México ha sido que estos organismos descentralizados, parte de la administración pública paraestatal, aunque la teoría señala que son independientes de alguna manera, o al menos están un poco más descentralizados que los otros, lo cierto es que la incidencia que tiene la Presidencia de la República en la vida cotidiana de estos es muy clara. Entonces, el hacer los organismos descentralizados podría convertirse en algún tipo de simulación y podría convertirlos en instituciones menos potentes que las que estaban, y además esa historia ya la vimos porque muchos ya lo fueron en algún momento, desconcentrados, descentralizados, etc. Y hay tratados también suscritos por el Estado mexicano que obligan a esta independencia, y que faltaría hacer una revisión histórica muy rápida para darse cuenta que la forma de organización del organismo público descentralizado no es precisamente independiente. ¿Ante qué estamos en ello? ¿Sí sería una simulación o no? Mira, no lo sería si la persona o las personas que ocupen esos órganos tienen la solvencia moral y el conocimiento técnico para estar ahí. ¿Me explico? Porque una persona que es experta, pues siempre va a anteponer sus conocimientos de especialista y claro, tiene que tener solvencia moral, ¿no? Entonces, eso le da a esa persona cierta libertad. Se sabe que pertenece a lo mejor al Poder Ejecutivo Federal, Legislativo Federal o al Judicial Federal, pero tiene que cumplir con una misión, que es la misión que la propia técnica le impone, ¿no? El equilibrio, el tratar de entender cuál es la finalidad de una autoridad de este tipo, ¿no? Sí. Como una autoridad encargada de la protección de datos personales o de garantizar el acceso a la información pública o garantizar la libre competencia. O sea, en ese sentido, si tú pones personas que tengan esa solvencia moral y que tengan los conocimientos técnicos, me parece que no sería una simulación. Ahora, si en ese mismo órgano pones una persona que ya tiene algún tipo de compromiso político, pues a lo mejor ahí sí sería una completa simulación. Claro. Y respecto de esta simulación y respecto de los retos que vienen para la abogacía digital, y un poco para concluir, Diego,
¿cuáles serían algunos otros? Para dejar abierto además el espacio, ojalá nos puedas acompañar en otra ocasión para seguir cubriendo este amplio espectro que podemos cubrir en un tema tan relevante como es el de los retos. ¿Cuáles serían otros? Y además agradecerte la presencia y por supuesto expresarte lo contento que estoy de contar contigo el día de hoy y de además todas y todos aprendamos de un experto de la talla de Diego García Richie. No, muchas gracias, Marco, y de nuevo gracias a todos los que nos siguen. Mira, el reto principal es mantener autoridades independientes con conocimientos técnicos y con solvencia moral. Ese es el principal reto que tenemos ahorita frente a la coyuntura que estamos viviendo. Segundo reto va a ser la regulación de todo lo que tiene que ver con la inteligencia artificial y especialmente la inteligencia artificial generativa. Yo creo que sí necesitamos una ley que empiece a poner las reglas del juego. Y sobre esto pues se abren muchas preguntas que a lo mejor ahorita no responderemos, pero es a qué nivel de gobierno le toca legislar. ¿Es a la federación, es a los estados o va a ser un mecanismo de coordinación como federalismo cooperativo? En fin, todo ese diseño no se ha hecho y lo tenemos que hacer. Están las referencias de la Unión Europea, hay otros modelos también como el norteamericano, Brasil ha hecho otras cosas. Entonces vamos a tener que tomar esa decisión en México, es qué modelo regulatorio vamos a seguir. Me parece que esos dos son los principales retos. ¿Cuál va a ser nuestro modelo regulatorio para permitir el desarrollo de estos entornos que también tienen un potencial económico altísimo? Y dos, que haya una autoridad con la independencia, con la solvencia moral que pueda pues mantener los equilibrios, ¿no? Eso a mí me parece fundamental y creo que los próximos meses o años nos darán cuenta de cuáles son los resultados. Y además tendremos pronto un trabajo realizado sí, claro. en coautoría también con nuestro amigo Mauricio Figueroa respecto de una propuesta de modelo regulatorio particularmente para la inteligencia artificial. Pues agradeciéndote muchísimo otra vez tu presencia, Diego, en el programa Abogacía Digital y agradeciéndole a toda la audiencia que nos sigue, que nos ha escuchado y por supuesto invitándoles a que estén en nuestra próxima emisión. Muchas gracias. Como hemos podido ver en este programa, los retos de la abogacía ante un entorno tecnológico creciente son muchos, son diversos y son muy complejos. Realizar análisis detallados de cada uno de ellos y buscar la regulación de algunos cuando ya están siendo problemas muy profundos en la sociedad es importante. Por supuesto también lo es el que las instituciones públicas y las instituciones privadas confluyan en la búsqueda de la solución de los problemas que se están generando. No se les olvide seguirnos en nuestras redes sociales BMA TV MX.